6 minutos exactos. Perfecto, ya le hemos dado inicio, pues mientras para que se vayan conectando, ¿listo? ¿Se está oyendo o no? Sí, Richie, se oye bien. Sí, se escucha. Ah, ok, listo. Se escucha bien, sí. Quedamos todos en silencio, entonces no sabía si. Tú me ves a mí. En minuto y medio entramos.
Ok, vamos entonces. Muy buenas noches. Bienvenidos a todos a este nuevo webinar de la Federación Latinoamericana de Cirugía y Medicina de Pierna y Pie. Hoy tengo el honor de tener con nosotros a una sociedad muy querida, con excelentes amigos, la Sociedad Panameña, quienes nos van a hablar de un tema siempre vigente, el tema del pie cabo. Así que bienvenidos todos, bienvenidas la Sociedad Panameña de Cirugía de Pie y Tobillo. Vamos a estar por el comité de Flamecip Colombia, con Diana Montoya y Ricardo Rodríguez. Estaré acompañándolos también. Diana dirige un poco el flujo de este tema. Yo sé que también mis amigos panameños van a moderar un poco las cosas. Pues bienvenidos, no les quito más tiempo y cuando quieras, Dianita, empezamos. Listo, Santiago. Buenas noches a todos. Como dijo Hola. Santiago, es un gusto tener a la Sociedad Panameña en nuestra reunión en el mes de marzo. Quiero agradecer a todos los conferencistas que nos van a acompañar esta noche y comienzo por presentarles al doctor José Luis Moreno, que es el presidente de la Federación, de la Asociación de la Sociedad de Pie y Tobillo de Panamá. El doctor José Luis trabaja en la ciudad de Panamá, en el Complejo Hospitalario Metropolitano y en el Hospital Pacífica Salud. Doctor Moreno, muy buenas noches. Gracias, Diana. Es un gusto estar con ustedes. En este momento, como encargado del capítulo de Pie y Tobillo, voy a presentarles a nuestro moderador de esta presentación, que va a ser el doctor José Elías Vergara. Hola. Buenas noches. Ante todo, gracias por la invitación a la Sociedad Panameña. Hemos dividido la presentación en básicamente 4 módulos, si se puede decir, ¿verdad? Va a empezar la autora Nicole Lescure, la cual nos va a hablar acerca de entendiendo el pie cabo. Adelante, Nicole. Buenas noches a todos. Bien, la noche de hoy voy a hablarles acerca de la fisiopatología del pie cabo. El pie cabo se define como un equino rígido del antepié con respecto al retropié, con una elevación patológica del arco longitudinal medial y un varo del retropié que puede ser inicialmente flexible y que luego, con el paso del tiempo, puede hacerse rígido. El pie cabo es prevalente en más o menos 25% de la población. La etiología más común es la neurológica, que corresponde en 78% de los casos bilaterales a la enfermedad de Charcot-Marie-Tooth, que es un grupo heterogéneo genética y fenotípicamente de enfermedades de los nervios periféricos, y la que se asocia más frecuentemente con pie cabo es la tipo 1, que es la tipo desmielinizante. Es una patología que tiene un curso en el tiempo variable, pero inevitable, y hay evidencia de que algunos pacientes presentan anomalías incluso desde los 2 años de vida, y evidencia clínica más tardía en la vida. En los casos unilaterales, la etiología más frecuente es la postraumática por una mala reducción de una fractura de tibia, de talo o de calcáneo, o por secuelas de síndrome compartimental, lesiones vasculares o quemaduras que causan problemas de la contracción muscular posterior. Desde finales de los años 90 se ha reconocido una variante leve que, si vemos la curva de Gauss de los pies normales, sería el extremo cabo
de esta curva. Esta variante se conoce como cabo sutil, pero poco a poco se ha ido viendo que estos pacientes también presentan algún tipo de sintomatología a lo largo de la vida. Otras causas menos frecuentes, como barras tarsales, deformidades rotacionales, también se pueden encontrar. De acuerdo a la zona donde se origina la deformidad, tenemos un pie cabo que se origina en el antepié, uno en el retropié y tenemos un tipo mixto. En el tipo que se origina en la parte anterior, vamos a tener inicialmente una flexión plantar del primer rayo que se asocia con desarrollo de metatarso aducto y que posteriormente lleva entonces el retropié en un varo compensatorio. Esta es la forma más frecuente en los cabos sutiles y en los cabos neurológicos. La patología que se origina en el retropié va a tener, a diferencia, un aumento, ya sea en el ángulo de elevación del calcáneo o en la posición del calcáneo con respecto a el varo o valgo del pie. Y esto va a llevar entonces el pie completo en varo. Y es frecuentemente el que es causado por trauma, por fracturas, y por este tipo de deformidades postraumáticas. Ya entrando en lo que es cómo se origina mecánicamente este pie cabo que inicia generalmente en el antepié, vemos que la patología inicia cuando ocurre una denervación de la musculatura intrínseca del pie que corresponde al nervio tibial. Esta denervación, seguida de la pérdida de la fuerza del músculo peroneo brevis y del músculo tibial anterior, va a llevar a una fibrosis y una contractura de la fascia plantar, lo que acorta el arco y lo eleva. El peroneo longus, que va a ser relativamente más fuerte por la debilidad del tibial anterior, va a flectar entonces plantarmente el primer rayo, produciendo un equino de la columna medial del pie. Esto provoca entonces que haya una caída de la columna lateral y un cabo compensatorio. En esta etapa, el antepié va a sufrir sobrecarga debido a estos fenómenos y eso lleva a una metatarsalgia. Se dice que en los cabos sutiles, la ausencia de los dedos en garra es indicativo de que la musculatura intrínseca no está tan afectada. Se han hecho estudios histológicos y de resonancia magnética muy recientes, en los cuales se ha encontrado que en personas con cabo sutil hay una hipertrofia de las fibras del peroneo longus con respecto a las del tibial anterior, y se podría considerar que es en este punto donde inicia la patología de estos pacientes en los casos en que el pie es patológico. Posteriormente a esta fibrosis de la fascia plantar, en la fase de balanceo, los extensores intrínsecos van a tratar de compensar la dorsiflexión del antepié que no se estaba realizando. Ellos entonces, contra los intrínsecos débiles, va a llevar a las metatarsofalángicas en hiperextensión y a las interfalángicas en flexión, y es lo que va a desarrollar los dedos en garra. Cuando se recluta ya el extensor hallux longus, entonces va a haber también un hallux en garra. En cuanto a lo que ocurra hacia la parte posterior del pie, cuando el primer rayo contacta el suelo, en la fase de apoyo, el medio pie debería pronarse y el retropié debería irse al valgo, desbloquear la articulación de Chopard. Esto no ocurre y el medio pie permanece supinado y lo que hace es que se va al varo. El tibial posterior, entonces, que es más fuerte con los otros músculos, va a llevar el pie a un varo aún más grande del que ya estaba por el medio pie, y eso entonces va a sobrecargar la columna lateral, causando dolor en la columna lateral, sobrecarga e incluso fracturas por estrés en algunos pacientes. Compensatorio a toda esta deformidad que se está dando en la forma en que se mueven las cargas en el pie, la inserción del tendón de Aquiles va a moverse hacia medial y va entonces a actuar también como una fuerza inversora adicional. Esto entonces va a llevar al paciente a presentar síntomas del retropié, que pueden ser bursitis, tendinopatías e incluso artrosis subtalar. Con el paso del tiempo, el varo y el desbalance muscular se van a potenciar y esto entonces va a hacer que ese varo se vaya convirtiendo en una deformidad rígida en el tiempo. En el libro de Mosca se describen algunas etapas de la deformidad de acuerdo a la flexibilidad del ante y el retropié, y esto va a indicar la severidad. En una primera etapa, tanto el antepié como el retropié van a ser flexibles. Se va perdiendo inicialmente la flexibilidad
del antepié, que pasa a estar poco móvil, luego rígida, y una vez que el antepié está rígido, entonces el retropié también se empieza a rigidizar hasta llegar a un punto en que la articulación subtalar no corrige con ninguna de las maniobras que realizamos. Al examen físico, pues vamos a encontrar, debemos hacer un análisis de la marcha, donde buscaremos alteración en el trípode, aumento del cabo en el despegue y aumento de la rotación externa de la tibia. Debemos evaluar si hay discrepancia de enfermedades, ya que esto nos puede llevar a una etiología como una secuela de un pivot o una poliomielitis. También ver si hay cicatrices o atrofias musculares. Veremos una flexión plantar de primer rayo aumentada, el signo de Peekaboo, que es el que observamos en la imagen, en el cual alcanzamos a ver el borde interno del talón prominente cuando miramos al paciente desde el frente. Frecuentemente encontramos también metatarsoaducto, que lo veremos trazando una línea del centro del talón y que pase lateral al segundo metatarsiano. Podemos encontrar callosidades en la base del primero y del quinto dedo, que son signos de sobrecarga. En los casos de origen en el retropié, veremos claramente un talón que está más medializado y la prominencia lateral de los dedos en el borde lateral, cosa que no vemos cuando el cabo es generado en el antepié. Se debe evaluar también la contractura de los gastrocnemios con el test de Silver-Skull para evaluar qué tan posible es el manejo conservado. Coleman y Chestnut desarrollaron un test en el cual el aspecto lateral del pie y el talón se colocan en un bloque de más o menos 1 pulgada de alto y se deja caer el primer metatarsiano al suelo. Si el varo corrige a un valgo, significa que la deformidad del retropié es flexible y hay movilidad subtalar y el paciente puede que responda a un manejo conservador. Con este test también podemos diferenciar entre el varo que es de origen en antepié y retropié, ya que el que es en retropié no va a corregir. En estudios recientes también se ha observado que aumenta la efectividad del test si se le pide al paciente que rote la pierna contralateral en 90 grados en rotación externa. Esto va a causar que la extremidad ipsilateral rote internamente y eso lleva el retropié a su máxima eversión. Debemos evaluar también todas las unidades motoras que permanecen funcionales, y esto pensando en algún tratamiento de tipo transferencia tendinosa. Si encontramos reflejos anormales como clonus o Babinski, esto puede sugerir una etiología central. Pacientes con ataxia de Frederick van a presentar un cabo que es progresivo en la segunda década de la vida y tienen además Babinski y arreflexia. Pacientes que tengan parálisis cerebral van a tener también síntomas de espasticidad en distintos grupos musculares. Los cabos que sean asimétricos y rápidamente progresivos deberían hacernos pensar de una etiología más aguda que podría ser un tumor espinal. Y pacientes que tengan cabo y garra severa, además se debe completar con una electromiografía. En la evaluación radiográfica buscaremos un aumento del ángulo tarso primer meta, el ángulo de Mary, y un aumento del ángulo de inclinación del calcáneo. También se va a observar un cuboides trapezoideo. El peroné se tiende a ver un poco más posterior y la radiografía lateral se va a ver como si estuviéramos viendo una vista de canal. En la AP del pie podemos ver una subluxación lateral del talo, una superposición de los metatarsianos y una disminución del ángulo talo-calcáneo. El manejo conservador en estos pacientes tenemos la problemática de que el retropié es delgado y el antepié y el medio pie están elevados y son un poco más anchos. Lo más frecuente es que el zapato sea muy angosto para el paciente y le cueste acomodar el antepié. Y en los zapatos que son de la variedad white, lo que ocurre es que el antepié queda bien, pero el retropié entonces queda demasiado flojo. Estos pacientes entonces tienden a variar su talla de zapato desde 1 hasta 1.5 rangos por arriba, dependiendo del tipo de zapato que utilicen. Se recomienda para estos pacientes un zapato neutral, acolchado, que no tenga arco de soporte. Se debe evitar en todo caso zapatos minimalistas, especialmente para actividades deportivas. Ya actualmente en el mercado pues existen no solo zapatos deportivos, sino zapatos de vestir que presentan plantillas acolchadas, que presentan una suela neutra y que le pueden permitir al paciente mucha más variedad en su calzado. Se puede, en los casos en que el paciente realice deportes, retirar el taco debajo del primer metatarsiano y colocar una plantilla de grafito con extensión de Morton para evitar síntomas durante la práctica deportiva. En cuanto a las plantillas, en deformidades flexibles,
el uso del zapato con un primer rayo disminuido y un realce lateral puede ayudar a estabilizar. Esta es la plantilla que conocemos como la plantilla de Manoli. En estos pacientes se va a aliviar el dolor por redistribución de las presiones plantares, pero a largo plazo no va a impedir la rigidización del pie. Plantillas rígidas que tengan arco longitudinal medial alto o que se realicen con moldes de yeso no van a ayudar al paciente, ya que van a mantener el pie en una posición rígida y bloqueada, y esto puede incluso aumentar el dolor. El abordaje siempre debe ser enfocado en desbloquear el pie y usar materiales semirrígidos. Se ha hecho modificaciones de los escáneres digitales, disminuyendo el arco plantar entre un 10 a un 30% y creando un receso para acomodar el primer rayo. Y siempre plantillas de longitud completa y, dependiendo de la severidad, colocar una rampa lateral. Y con esto se ha tenido resultados aceptables en los pacientes. Ya existe también una plantilla de adquisición comercial, que es la que vemos aquí en la imagen, que se llama Arch Rival de Don Joy. Tiene un costo de más o menos $50 en Amazon. Y es una plantilla que viene por talla y más o menos con estas especificaciones que hemos mencionado, y que puede ayudar a pacientes que tengan pues cabos sutiles o pacientes que ya tengan mala experiencia con plantillas previas y que no quieran hacer la inversión de una plantilla que no creen que les va a mejorar la sintomatología. Eso sería todo en esta parte de la presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, Nicole. Para recordarle, las preguntas las vamos a hacer al final de la sesión. Pueden escribirlas al chat. Ahora, pues, nos va a hablar el doctor Marcelino González sobre el pie clavo flexible y sus consideraciones. Hola, buenas noches. ¿Se ve la presentación? Sí, Marcelino. Ok, muchas gracias por la invitación y la oportunidad de compartir con ustedes un poco respecto al pie clavo flexible, las consideraciones quirúrgicas. Definición: es un pie plano, como ya lo habló la doctora, reducible. Ante las maniobras, el test de Poleman, vamos a tener un pie que, aunque esté en una posición de cabo, muchas veces también aducto, con algo de inversión, este puede reducirse a través de la manipulación. Hay que valorar por separado siempre cada una de las articulaciones, ver si una está más afectada que otra, ya que podemos tener un pie cabo que no sea puramente anterior o puramente retropié, sino que es una combinación de ambas. Y esta parte, quizá la de más discusión, el tratamiento del pie plano flexible. Herramientas que tenemos para hablar de este pie: inspección, la marcha, manipulación de las articulaciones. Valorar importante esta parte de la fuerza muscular de cada uno de los músculos, ya que pueden ser estos llevados a otro sitio en una transferencia tendinosa. El test de Coleman, de allí las radiografías, la lateral, la AP, la proyección de Salzman, así como también la resonancia magnética en algunos casos y la tomografía computada, la cual nos puede dar bastantes pistas o bastantes formas de evaluar esta patología para no tener malos resultados a largo plazo. Procedimientos que utilizaremos: liberaciones, fascia plantar, liberaciones de ligamentos, alargamientos tendinosos en muchas ocasiones, transferencias, tenotomías, tenodesis. Importante esto a la hora de hacer una transferencia, recordar que el objetivo es mejorar la fuerza muscular, eliminar fuerzas deformantes y mejorar el balance muscular. Eso siempre y cuando tengamos un tendón que nos vaya a funcionar, un músculo funcional. Algunos pie cabos pueden tener afectación neurológica, las cuales no nos permitan transponer o hacer una transferencia tendinosa de músculo funcional y terminamos haciendo una tenodesis. Pero lo importante es darle balance a ese pie. Y las osteotomías, que son de suma importancia a la hora de corrección de estos. Objetivos de la cirugía del pie cabo: disminuir la altura del arco longitudinal medial, mejorar la inclinación del calcáneo, lograr un balance muscular adecuado en estos pacientes. Entonces, vamos a dividir los procedimientos. Vamos a comenzar por el retropié. En cuanto a las liberaciones en esta parte del pie, vamos casi mandatoriamente a tener que iniciar con una liberación de fascia plantar. Esta haciéndose desde medial o desde plantar, liberación de la misma para poder entonces poder movilizar los huesos que vamos a estar trasladando luego de una osteotomía, en este caso el calcáneo en la parte posterior o en el retropié. Algunas veces es necesario también liberar no solamente la fascia, sino también el aductor del hálux o algún otro músculo para mejorar la movilidad
según sea la causa del pie. Sabemos que no es solamente neurológico, por neuropatías progresivas periféricas, neurológico por lesiones motoneuronal alta, ya sea médula espinal o cerebrales, sino también pueden ser postraumáticos por síndrome compartimental, los cuales nos pueden dar una musculatura muy rígida intrínseca del pie. Transferencias tendinosas, según sea la debilidad, hacia la parte posterior, pudiera trasladarse el flexor largo del hallux o en menos frecuencia el peroneo largo, para dar un poquito más de soporte a esta parte del pie. Osteotomías, el calcáneo, las más utilizadas, quizás la deslizante o la Dwyer, o una combinación de Dwyer con un poco de deslizamiento, según sea la necesidad del mismo. Podemos hacer una que otra osteotomía que tenga alguna base lateral con cierre hacia esta parte, o la osteotomía en Z, la cual puede extraérsele una cuña, como aparece en esta imagen, o puede también, según sea la necesidad, trasladarse hacia el lateral, según sea el caso siempre. Importante la individualización de los pacientes. En cuanto al medio pie, quizás la parte que más cuesta, la parte más difícil del tratamiento, vamos a utilizar transferencias tendinosas, casi mandatoriamente el peroneo largo al peroneo corto. Tratar de disminuir la fuerza de plantiflexión de este en el primer metatarsiano y darle un poco más de fuerza de eversión. De allí, si tenemos estas neuropatías en las cuales tenemos debilidad del tibial anterior, podemos pasar el tibial posterior hacia adelante, ya sea a través de la membrana interósea o por la parte medial de la tibia, colocarla ya sea en la cuña intermedia o en la cuña lateral según la necesidad del paciente. Siempre y cuando tengamos en cuenta que debemos tener un tenón funcional. De no hacerlo o de no tenerlo más bien, debemos colocar el pie en una posición adecuada para realizar entonces la tenodesis del mismo, con tal de balancearlo. Osteotomías, cotón reverso sobre la primera cuña, tratar de, como se ve en la imagen, hacer una cuña dorsal para hacer una traslación hacia dorsal del primer metatarsiano, mejorando el arco, siempre tratando de buscar el ápice de la deformidad. Si este se encuentra quizás un poco más hacia posterior, entre el navicular y la cuña, quizás sea un poco más conveniente hacerla en ese sitio. Osteotomías completas los metatarsianos, osteotomías de Cole y la osteotomía de Hapas, osteotomías poderosas, las cuales nos van a permitir no solamente darle dorsiflexión a ese antepié, sino también hacer un efecto de desrotación del mismo. Al hacer la cuña y reducirla, vamos a tener un primer metatarsiano elevado y un cuboides que va a estar hacia plantiflexión, hacia plantar. Rotando elevando el cuboides, bajando un poco el metatarsiano, vamos a lograr una mejor disposición de los huesos. Algo importante, tratar de a la hora de hacer esa base dorsal, no hacer mucha base hacia medial, ya que eso nos puede empeorar el problema de aducto que pueden tener algunos pacientes con pie cabo. Osteotomía de Hapa, ahí también muestra cómo se hace la sección de la fascia plantar, un poco diferente según sea la necesidad o quizás también la predilección del cirujano. Estas osteotomías se pueden realizar por un abordaje dorsal único o por un abordaje doble lateral y medial, muchas veces también según la comodidad del cirujano. Continuando entonces, vamos con el antepié. En esta parte vamos a estar realizando liberaciones tendinosas según sea el caso. Algunos pacientes vamos a estar realizando también transferencias tendinosas o tenodesis. Importante sobre el primer metatarsiano hacia el hallux, algunos pacientes vamos a tener deformidad de primer metatarsiano en garra o poco toe, lo que se lo conoce. A esto se le puede hacer una tenosuspensión de Jones, la transferencia del extensor largo hacia el cuello metatarsiano, por cualquiera de las técnicas, ya sea con un orificio de medial a lateral en el cuello metatarsiano o un orificio único de dorsal a plantar y la fijación que sea de predilección para el cirujano. La transferencia de Hips, la cual es la sección del extensor largo de los dedos y la colocación del mismo sobre la cuña lateral para ayudar a eliminar un poco las garras de los dedos y mejorar la fuerza de extensión del pie. Birtleton Taylor con sus osteotomías, así también con la transferencia tendinosa para terminar de llevar hacia abajo ese dedo en garra, del flexor largo hacia la parte dorsal de los dedos. Sabemos que se está migrando un poco al tratamiento de los pequeños dedos a través de métodos de mínima invasión y estas osteotomías bien pudieran hacerse ya que estamos abordando un pie cabo con grandes abordajes
Estas pudieran hacerse de forma percutánea, en tal caso de no necesitar las transferencias tendinosas tan grandes. Osteotomía quizás no sea la más utilizada, pero también se pueden hacer osteotomías de los metatarsianos, una cada una, se hace con una cuña dorsal, cierre de la misma, pudiendo esta fijarse según se desee, ya sea con plaquitas, tornillos, o muy comúnmente con alambres de Kirchner. Y las osteotomías que se mencionaron de los artejos menores. Para recordar, punto de gran discusión, mucha forma de abordarlo. Hemos tenido seguramente algunos de nosotros casos en los cuales después de realizar todo el procedimiento y ver al paciente en la consulta, no quedamos del todo satisfechos en cuanto a la forma como nos quedó el pie. Quizás vemos, me quedó un poco en varo el retropié, creo que me quedó con mucha presión lateral el quinto metatarsiano, de ahí las controversias que hay. No hay un algoritmo único de tratamiento, más bien hay guías de cómo abordar los diferentes tipos de pie cabo y poder darle el mejor tratamiento a cada uno. Y saber las expectativas del paciente y hablarle claro que muy probablemente el pie no va a quedar igual al otro. Lo que se está buscando es tener un pie no doloroso, un pie funcional y que le ayude a sus actividades de la vida diaria. Un placer por esta oportunidad. Aquí le comparto un par de imágenes de Panamá. Muchas gracias. Tenga buena noche. Gracias, Marcelino. A continuación, el doctor Max Medina nos va a abordar sobre el pie cabo rígido y las consideraciones. Buenas noches, ¿me escuchan? Sí, Max, hágalo. Sí, correcto. Perfecto. Sí, Max. Excelente. Bueno, primero que todo, muy buenas noches a todos. La verdad que es un gran placer poder acompañarlos en esta primera participación del capítulo panameño de cirugía de pie y tobillo. Y pues es mi deber ahora hablarles sobre las consideraciones quirúrgicas en los casos del pie cabo rígido. Me quedo con una de las palabras de Marcelino, es que estos pacientes, pues no hay un algoritmo a veces hecho para el manejo de estos pacientes, sino que hay que individualizarlos, ¿no? Entonces realmente el problema es muchas veces vemos que el uso indistintivo del término pie cabo para referirse a diversos tipos de severidades, como lo es el pie cabo sutil, el verdadero pie cabo varo, que es el producto de esta conferencia, el pie alquino cabo varo, y el pie calcáneo cabo, que es menos común, ¿no? Entonces, la historia natural de esta deformidad es que se trata sobre todo de una condición dinámica en la que va a haber un aumento de la gravedad de la deformidad en el tiempo producto de un desbalance muscular, y esto es lo más importante que lo entendamos, que hay un desbalance muscular y es importante que lo tengamos presente, que inicialmente se va a tratar de una deformidad flexible, como dijo Nicole, y que con el pasar del tiempo, pues se van a ir dando contracturas de los tejidos blandos, vamos a ir terminando en una deformidad rígida, y esta rigidez va a cambiar las propiedades biomecánicas del pie, ya que va a disminuir la capacidad de absorción del impacto durante la pisada, de acomodarse al terrenos irregulares y demás, y eso le va a exigir sobre demás a sus carillas articulares, terminando en casos severos y crónicos, incluso hasta en cambios artrósicos, ¿no? Y requiriendo pues posteriormente reconstrucciones complejas. El tratamiento, nuevamente hago hincapié, debe ser individualizado a cada paciente. Realmente hay expertos que tajantemente dicen que no hay cabida para el tratamiento conservador en pacientes con pie cabo rígido. Sin embargo, pues si hay algún paciente que tiene esta condición y tiene alguna comorbilidad severa que le impide ser llevado al quirófano, que simplemente no desea, tenemos que tener un poquito mente abierta y poder ofrecer algo en el tratamiento, ya sea consideraciones en cuanto a los calzados o demás, ¿no? Y en cuanto al tratamiento quirúrgico, que es el core de esta presentación, pues saber que debemos tener en nuestro arsenal terapéutico procedimientos como las artrodesis, las osteotomías,
combinaciones de osteotomía artrodesis en casos de deformidades multiapicales, y conversaremos un poco si existe o no un rol de las transferencias tendinosas en los casos del pie cabo rígido. Entonces, como en todo tratamiento de las deformidades en el esqueleto humano, debemos recordar ciertos principios, y es que las correcciones debemos procurar hacerlas en los ápices de las deformidades, y que en aquellos casos en el que haya más de un ápice, estos deben ser atacados al mismo tiempo, ya que se ha visto que no tratar uno de los ápices es motivo de falla a mediano plazo. Que si bien es cierto, la realización de un procedimiento agresivo a nivel del medio pie no quita del camino la posibilidad de realizar una osteotomía calcánea concomitantemente. De hecho, es un gesto quirúrgico prácticamente que es necesario en la mayoría de los casos, y que las transferencias tendinosas lo que buscan es restablecer el balance muscular, como decían mis compañeros, y digamos que tradicionalmente se han tenido un poquito de lado en el manejo del pie cabo rígido. Sin embargo, pues diferentes series de casos han concluido que hay una tasa de recidivos, de recurrencia no despreciable, y que posiblemente sean consecuencia de que no se restableció este balance muscular luego de estos procedimientos. Entonces, el problema típicamente suele ser una deformidad severa con un cabo a nivel del medio pie, ápices a nivel del medio pie. Estos ápices pueden estar usualmente a nivel de las cuñas, pero pueden estar a nivel de la articulación navículo cuneiforme, o incluso más posterior, o más anterior a nivel de la tarsometatarsiana. Y para eso se han descrito diferentes tipos de osteotomías en diferentes puntos de osteotomía y de artrodesis, en diferentes puntos dependiendo de la localización de los ápices. Las primeras de ellas eran osteotomías que ocasionaban corrección en un solo plano. Luego, pues, algunas modificaciones permitieron hacer correcciones en dos planos, pero probablemente la que permite un poquito más de corrección sea las osteotomías biplanares, y me quedo con la osteotomía de Akron. Tiene buenos resultados en la literatura, y es una osteotomía pues que permite la corrección del pie en los tres planos, ¿sí? Nos permite corregir el cabo, llevarlo a dorsiflexión, corregir el bar y la rotación del pie. Nuevamente, esto se puede realizar conjuntamente a nivel más proximal o más distal en el medio pie, siempre y cuando teniendo en cuenta la localización del ápice. El lugar de procedimiento de estas osteotomías que acabamos de mencionar, como les dije, debe ser ubicado a nivel del ápice. Si es un solo ápice, pues como vemos aquí, es donde se debe realizar. ¿A través de qué abordaje? Pues esto ya queda básicamente a discreción del cirujano. Está descrito los abordajes longitudinales, en el que hay que hacer una despriorización importante del tejido óseo para una adecuada exposición, y que tiene como, digamos que como riesgo el maltrato de los tejidos blandos, ¿no? Por eso que tienen que ser tratados con una técnica quirúrgica minuciosa. La ventaja es que podemos jugar con la localización del ápice, podemos tener un cierto margen de error en cuanto al abordaje, porque podemos subir o bajar el corte de la osteotomía dependiendo de dónde esté localizado el ápice. Por otro lado, pues existe la posibilidad de hacer un abordaje transverso que genera menos cicatrices, mejor estéticamente. Sin embargo, pues tiene la propiedad de que debemos hacer una adecuada localización de esta, porque si no nos puede quedar, digamos que en una localización fuera del ápice donde queremos trabajar, donde queremos realizar la osteotomía, donde queremos realizar la artrodesis. En cuanto a la fijación, he encontrado pues diversos métodos de fijación de entre tornillos, grapas, placas y tornillos. No he encontrado, o no está escrito por lo menos, una superioridad de un método de fijación sobre el otro. Sin embargo, curiosamente, está muy utilizado en la literatura la utilización de clavos lisos, ya sean Steinmann o clavos de Kirchner de un diámetro pues, importante, posiblemente porque facilitan pues, su introducción y fijación luego de la corrección, ¿no?
No debemos dejar de lado las artrodesis, en este caso las triple artrodesis, que tienen como indicaciones principales aquellas deformidades que tienen más de un ápice, en el que hay un compromiso importante del retropié, que hay un cabo posterior, o en ciertos casos de revisiones para el manejo de las mismas, como vemos en estos casos. Obviamente si tenemos un compromiso artrósico a nivel de medio pie, pues del retropié, perdón, también es una opción a tener presente y que nos ayuda pues a atacar todas estas deformidades. Acá abajo vemos un caso de una revisión que también fue abordada con una triple artrodesis. Con respecto a las artrodesis, pues no es mi intención explicar el paso a paso de cada una, creo que todos aquí sabemos cómo hacerla, sino más bien compartirles algunos tips, algunos datos de mi experiencia personal y la encontrada en la literatura. Me inclino hacia la opinión de los expertos de evitar hasta en la medida de lo posible utilizar fresas o sierras, o si se va a utilizar, que sean utilizadas con sumo cuidado para respetar el contorno de estas carillas articulares, para no hacer resecciones, digamos que de más, penetrar la placa subcondral, ¿sí? Y sobre todo también valernos y utilizar siempre el instrumental adecuado. Manejar la anatomía obviamente también es importantísimo. En cuanto a la osteotomía de calcáneo, como les mencioné inicialmente, es un gesto quirúrgico que prácticamente nos debe acompañar en la mayoría de los casos. Debemos recordar que es una osteotomía que inicialmente se describió como una cuña de sustracción, luego se permitió, se recomendó, se ideó la lateralización del mismo, pero sabemos que podemos utilizarla también como una verdadera osteotomía multiplanar, perdón, y la elevación de la tuberosidad posterior nos ayuda también a corregir la inclinación del calcáneo, obviamente. En cuanto a la desmedialización, pues debemos también tener presente que típicamente no se recomienda desplazamiento de más de 1 centímetro, sin embargo, me quedo más con el sentido del grado de corrección y vigilar siempre la condición de los tejidos blandos en el aspecto medial. Corregimos, por ejemplo, 8 milímetros, pero vemos que hay una tensión importante del aspecto de los tejidos blandos en el aspecto medial, probablemente una liberación del túnel del tarso sea recomendable realizar y debemos tener eso siempre presente. Como les mencionaba, las transferencias tendinosas tienen un rol en el manejo del pie cabo rígido. Sabemos que pues, tiende a haber una debilidad del tibial anterior y del peroneo brevis, con un dominio muscular de las fuerzas del peroneo longus, del gastrocneo y del tibial posterior, y que en nuestro arsenal siempre debe estar la transferencia del tibial posterior y de la transferencia del peroneo longus al peroneo brevis. Algunas consideraciones quirúrgicas, pues la transferencia del tibial posterior también, al momento de la cosecha del mismo tendón, tratar de realizarla lo más distal posible para tener la mayor longitud del tendón. Hay incluso algunos expertos que recomiendan al momento de la cosecha extraer incluso un taco de hueso, si se puede decir, para utilizarlo al momento de la fijación. No hay comparaciones con esta técnica, pero importante mencionarlo. El paso del tendón del tibial posterior a través de la membrana interósea también es un paso crítico, porque si no le hacemos una ventana adecuada, pues puede haber un punto de angulación y esto puede tener efectos deleterios biomecánicamente en nuestra transferencia. Seguido, al momento de pasar el tendón al medio pie, están descritas las posibilidades de realizarlo por debajo del retináculo extensor o subcutáneamente. Obviamente cada uno tiene sus ventajas y desventajas, pero posiblemente se prefiera pasarlo dorsal o superficial del retináculo para tener ventajas biomecánicas. Obviamente tendremos un efecto en cuerda de violín, pero es superado por las ventajas biomecánicas que genera el mismo para no generar otro punto de angulación pasándolo por el retináculo. Y al momento de su fijación, a nivel del medio pie, se puede fijar en la cuña intermedia si se desea un efecto dorsiflexor o puro, o en la cuña pues, lateral, incluso hasta en el cuboide hay escrito técnica, si se desea utilizar un poquito el efecto eversor del mismo. Y sobre la transferencia del peroneo longus al peroneo brevis, pues recordar que hay que manejar la anatomía local de la región, recordar que por ahí cerca está el nervio sural, que el peroneo longus es plantar, o si es plantar el peroneo brevis,
y hay algunas, digamos que diferencias de opiniones en cuanto a si realizar la tenodesis y luego seccionar el peroneo longus, o dice seccionar el peroneo longus, traccionar y luego hacer la tenodesis al peroneo brevis. No, por lo menos hay estudios que marquen diferencia entre uno y otro, entre una técnica y la otra, pero simplemente están descritas. Y bueno, ya para finalizando, pero no menos importante, la realización de una fasciotomía plantar es básicamente un requisito sine qua non para las correcciones del pie cabo, diferentes técnicas entre mini open, percutáneas o hacer resecciones amplias. Todo esto va a depender de la deformidad a la que nos estamos enfrentando y de los procedimientos que estemos realizando. Y debemos recordar que estas son correcciones que deben ser a la carta. O sea, según lo que vayamos encontrando, debemos ir liberando. Entonces, para llevar a casa, esta es una deformidad compleja, tridimensional, cuya causa suele ser el desbalance muscular, que al enfrentarnos ante deformidades rígidas tenemos que valernos de técnicas un poco más agresivas, como osteotomías o artrodesis a nivel del medio pie múltiples o únicas, y que las transferencias tendinosas tienen un rol crucial en el balance de los tejidos blandos para restaurar el equilibrio muscular. Y bueno, quiero agradecerles nuevamente que me hayan permitido esta participación. Hoy Latinoamérica está de fiesta, hay fútbol, sabemos que Colombia y Panamá se están jugando su clasificación al Mundial, y le deseo pues suerte a nuestros amigos colombianos que nos están acompañando, y bueno, al resto de los países también, obviamente, ¿no? Así que buenas noches. Muchas gracias. Muchas Gracias, gracias, Max. Gracias, Max. A continuación, el doctor Octavio Méndez nos va a hablar un poquito sobre qué nos dice hoy en día la evidencia y qué hay de nuevo en el pie cabo. Max, ya, que no podía compartir la pantalla. Bueno, buenas noches. Yo voy a hablar el final de la charla. Vamos a tratar de hablar un poquito de qué hay de nuevo en el pie cabo, y de paso voy a tratar de resumir un poco con un artículo relativamente nuevo, un poco lo que hemos hablado hasta ahora en la parte del tratamiento, sobre todo. Bueno, primero voy a hablar un poquito de la cirugía MIS, lo que hay publicado en osteotomías que se pueden utilizar dentro de las correcciones del pie cabo. La utilización de impresoras 3D con guías de corte específicas para la planificación quirúrgica y para realizar las osteotomías. Y como les dije, terminamos con unos trucos y recomendaciones para evitar fallas, que va a ser un poquito el resumen de lo que hemos hablado, sobre todo en los pies cabos rígidos, que probablemente son los más complejos que nos vamos a enfrentar, ¿no? En cuanto a la cirugía mínimamente invasiva, encontré un par de artículos. Realmente no hay mucha publicación. Sé que la cirugía mínimamente invasiva está en boga ahorita y está creciendo cada vez más, pero publicaciones con respecto a pie cabo hay poco. Este artículo es una publicación donde se hace una osteotomía percutánea con Gigli, que me pareció muy interesante, y guiada por endoscopía. Como pueden ver, en la imagen A se hace un abordaje lateral en la parte superior del calcáneo posterior, por delante del tendón de Aquiles, y otro abordaje en la parte inferior por encima de la fase plantar. Y en la parte medial se hace uno por delante del tendón de Aquiles en la parte superior posterior del tendón de Aquiles. Y se pasa junto con una guía endoscópica, como pueden ver aquí, una sutura que tiene un loop que nos va a ayudar a pasar la sierra Gigli. Una vez pasada la sierra Gigli, como se ve en la imagen esta, se pasa de un lado hacia el otro y se hace un semicírculo alrededor del calcáneo para poder completar la osteotomía. Una vez realizada la osteotomía, nos vamos a dar cuenta, obviamente, cuando está hecha la osteotomía por el movimiento de la osteotomía, y ahí podemos hacer el deslizamiento hacia donde queramos. Este artículo pues describe la osteotomía tanto para pie plano como para pie cabo. Este es un ejemplo
de la corrección con un pie plano, la corrección tanto clínica como radiológica. Se fija con 2 tornillos percutáneos, como siempre lo hemos fijado, y pues los resultados de la técnica bastante buenos. Me llamó la atención que tienen un porcentaje alto de complicaciones, pero a pesar de que son un porcentaje alto, la gran mayoría de las complicaciones son por el dolor por el material de osteosíntesis, que eso pues fácilmente se puede resolver, y tenía pocas lesiones neurológicas y pocas dolor en la herida. La recuperación de estos pacientes era muy buena, significativamente estadística en todos los scores, más vale hacer salvedad de que obviamente estas osteotomías aquí incluyeron tanto varizantes como valquizantes, ¿no? Y no especifican mucho de cuántos de cada uno. Pues en osteotomías de medio pie, más bien de antepié, encontré este artículo publicado un poco más antiguo, del 2013, donde hacen en Hong Kong esta osteotomía, que igual que la anterior sirve para una osteotomía para hacer una elevación del primer rayo o una plantiflexión del primer rayo. Esta imagen que ven aquí es una dorsiflexión del primer rayo. En esta imagen vemos que no hicieron una fijación, solamente manejaba con una inmovilización, pero también se recomienda o se puede hacer una fijación con un tornillo percutario. Entonces, pasando al tema de las impresoras 3D, me pareció un tema muy interesante, ya que, como hemos visto durante toda la charla, el abordaje inicial y la preparación, el planeamiento quirúrgico de estos pacientes es sumamente importante, ya que tenemos que hacer las correcciones a nivel del ápex correcto y hacer las correcciones multiplanares como deben ser para evitar fallas del tratamiento. Entonces, esta herramienta, pues obviamente no está a manos de todos nosotros, probablemente de muy pocos, si es que alguno la tiene, pero me parece una muy buena inversión para poder hacer planeamientos quirúrgicos, sobre todo en la parte docente, pero también quizás en la parte de resultados. Pues aquí, como pueden ver, se hace el planeamiento en un software, se hace la imagen 3D, se hace la guía de corte, y con la guía de corte se puede simular el corte y simular la corrección. Una vez hecho eso, pueden hacer la impresión 3D, imprimir las guías o mandar a hacer las guías. Una vez tienen las guías específicas para su osteotomía, hacen los cortes en el modelo 3D y pueden ver la corrección en vivo antes de hacerlo en el paciente. Una vez ya hecho todo esto, pues entonces pueden pasar a hacer su corrección en el momento de la cirugía, en el acto quirúrgico con su paciente. Este también es otro artículo, este es español, la misma corrección con guías de corte 3D. Como pueden ver, uno mide el eje de la deformidad en los diferentes planos, las diferentes deformidades, los diferentes coras, y se procede a hacer las diferentes correcciones y las diferentes osteotomías. Puede hacer toda la planificación en el software, después hacerla en el modelo, y por último pasamos a la parte quirúrgica, donde en este artículo ellos recomiendan un abordaje medial, un abordaje lateral, como lo habían descrito en las charlas anteriores, y al final, pues, las guías de corte se usa una sierra para hacer el corte, evidentemente, y de último, con el osteótomo, protegiendo siempre el paquete por encima, se completa la osteotomía. Y pues, se hace una corrección, haciendo una flexión, una dorsiflexión del antepié, y si necesita hacer alguna rotación, se puede rotar el antepié para corregir la rotación y la supinación del antepié. Y en este artículo ellos recomiendan hacer la fijación con garapas. Como pueden ver en la imagen, la grapa medial la fijan desde el navicular hasta la cuña, ya que el pedazo de cuña que queda en la parte proximal es muy pequeño, y pues puentean esa grapa. Y obviamente cualquier otra deformidad que necesiten hacer se agrega, como en este caso la osteotomía de calcáneo. En este estudio ellos hicieron 3 pacientes, de los cuales ninguno tuvo ninguna complicación, y la OFAS al año mejoró de un 6.5 a un 95 en promedio. O sea que fue un resultado bastante bueno con esta técnica. Claro, como sabemos, un método quizás un poco más costoso y pues no accesible a todos nosotros. Y bueno, para terminar, algunos trucos. Este artículo es un artículo del doctor Myerson, publicado en el 2020, si no me equivoco, y básicamente él habla sobre los diferentes causas de falla en las deformidades del pie cabo, sobre todo el severo y el rígido. Y el primer error es el error del cirujano de no hacer una buena evaluación preoperatoria e identificar adecuadamente un pie plano
un pie cabo flexible del rígido y hacer gestos que quizás para una deformidad rígida no sean adecuados. Segundo es la corrección que la corrección no se haga en el apex, que yo creo que por lo que he visto en la literatura probablemente es una de las más comunes causas de falla. No balancear los músculos, como bien nos habló el doctor Medina, el balanceo de los músculos, quizás en un tiempo pues consideramos que las artrodesis no requerían balanceo de músculos en los pies rígidos, y pues sí hay que tomar en cuenta el balanceo de los músculos hasta en estas deformidades. En deformidades más severas con aducto y varo, hay que tomar en cuenta no solamente el aducto y el varo, sino como nos mencionó el doctor González en su charla, pensar en hacer una liberación no solo de la fascia plantar, sino también de la fascia del aductor, que todo eso pues puede influir en la corrección total que consigas del pie. Deformidades multiplanares, que pues a veces hacemos la corrección en un plano, pero no logramos corregir todos los planos, y obviamente la parte de la supinación del medio pie, que cada vez yo creo que Myerson le da más importancia, ya que el medio pie, muchas veces la corrección del cabo le damos mucha importancia y no derrotamos el medio pie, y el paciente sigue con los síntomas de la sobrecarga lateral, porque aunque le quitemos el cabo del antepié, no estamos quitando la sobrecarga lateral. Aquí algunos ejemplos. Esta primera radiografía es una falla en un paciente que pues, se le hicieron osteotomías de calcáneo y de primer metatarsiano a una deformidad rígida, y como pueden ver, el pie no cambió en nada, siguió exactamente con la misma deformidad, porque pues no era el tratamiento adecuado por no ser un pie flexible, un pie cabo flexible. En la imagen del superior podemos ver una artrodesis donde se hizo una buena corrección de la parte del retropié, pero en la parte del antepié se hizo una osteotomía de primer metatarsiano, y realmente el core de la deformidad caía a nivel de la articulación cuño-metatarsiana, y por eso cuando ven la corrección hay una elevación del primer rayo, que probablemente si hacíamos una artrodesis por sustracción de la articulación, quizás no hubiéramos tenido esa complicación. Entonces, importante el core de la deformidad, el apex de la deformidad en estas correcciones. En la siguiente imagen, en la inferior, podemos ver una corrección bastante buena del medio pie en cuanto al cabo del antepié, pero como pueden ver, no derrotaron el medio pie, y al no derrotar el medio pie, sigue habiendo una sobrecarga lateral con un quinto metatarsiano muy plantar y un primer metatarsiano muy elevado. Esta imagen, creo que el doctor Medina también la puso en su charla, es un paciente que le hicieron una artrodesis del medio pie, probablemente un pie cabo rígido, evidentemente por la artrosis, y lo que faltó aquí fue corregir, este calcáneo tiene una inclinación demasiado elevada, y debieron haber incluido dentro de la corrección de este pie una osteotomía de calcáneo para corregir la angulación del calcáneo, aunque el medio pie se fuera a artrodesar, para poder corregir adecuadamente la deformidad y quitar la sobrecarga. Para recordar, ojo con las callosidades significativas en la base del quinto metatarsiano. Clínicamente, sin siquiera ver la radiografía, eso les tiene que hacer sospechar de que tienen que pensar en una derrotación del medio pie en el momento del acto quirúrgico, porque si no lo hacen, pues la sobrecarga lateral va a continuar y no va a resolver los síntomas, y puede recidivar la deformidad. Realizar transferencias tendinosas hasta cuando hacemos artrodesis, siempre que sean indicadas, pero no pensar que porque hacemos una artrodesis o porque tenemos un pie cabo rígido no se necesitan. Y es importante identificar el apex, las deformidades multiplanares, y hacer un buen planeamiento quirúrgico para poder evitar fallas en estas cirugías. Muchas gracias, Octavio. A continuación vamos a presentar unos casos clínicos a cargo del doctor José Luis Moreno, nuestro presidente. Hola a todos en esta fecha FIFA. Panamá jugando en este momento.
Así que vamos a presentar. Vamos a hablar de algunos casos clínicos. Vamos ganando. Así que bueno, muchas gracias a todos por aquí estar presentes. Sé que hay fútbol de por medio, así que vamos a intentar hacer esto lo más intenso posible. Así que bueno, les quería presentar un caso, un paciente masculino de 23 años con un síndrome neurometabólico de Bashman-Bupp, algo un poquito raro, pero lo cual presenta un pie cabo neurológico bilateral, ya que es una de las asociadas a este tipo de síndrome. Y este paciente de 23 años comienza con un cuadro progresivo de tener fracturas por estrés debido al cabo, que ha ido progresivamente aumentando, con contractura a nivel de su tendón de Aquiles, además de eso, de un aducto de antepié, con su signo de Picaboo presente. Y vemos ahí, como pueden ver en la radiografía, esta fractura no consolidada de la base del quinto recurrente. Tuvo prácticamente 3 eventos antes de decidir lo que era el procedimiento quirúrgico. Entonces aquí tenemos que hacernos preguntas, ¿no? ¿Cuál sería lo ideal si nosotros hacer un procedimiento de tratamiento temprano, como solamente hacer transferencias tendinosas sin osteotomías, hacer transferencias tendinosas más artrodesis triple, más fijación del quinto, o hacer las transferencias tendinosas, osteotomías, medio, retropío, fijación del quinto, o artrodesis triple sin transferencia? Entonces esas son las preguntas que usualmente nos hacemos y que vamos buscando a ver cuál sería la fórmula ideal, viendo que nuestro paciente, su ápice de la deformidad se encuentra exactamente en el medio pie. Entonces nosotros en este tipo de casos lo que decidimos fue, bueno, vamos a hacer una liberación. En este caso en particular, el orden como normalmente yo manejo este tipo de pacientes, yo primero intento lo que se hace primero las liberaciones, liberación de la fascia plantar, la liberación medial de lo que es el tibial posterior y la liberación del spring ligament. El tendón de Aquiles sí lo dejo para un segundo tiempo si veo que me queda tenso una vez realizada la osteotomía de calcáneo. Sin embargo, siempre dejo el tendón de Aquiles como último porque muchas veces ya al momento que uno hace el ascenso de la osteotomía vemos que a veces se relaja, lo cual es uno de los puntos que podemos llegar a comentar o a discutir para ver su opinión. Y lo más importante aquí, como ven, los abordajes, un abordaje dorsal, abordaje medial, y hacer las transferencias tendinosas siempre para lograr el balance adecuado del medio pie. Y entonces, ¿qué fue lo que decidimos hacer en este paciente? Se decidió hacer una osteotomía a nivel del medio pie con cuña dorsal. En este caso, como ven, utilizamos una mezcla del uso de fijación con tornillos a nivel del área de la osteotomía. Utilizamos una fijación de la base del quinto, pero adicional, la verdad que el uso de pines para mí es una alternativa que en caso tal muchas veces, puntos importantes que nosotros tenemos que ver cuando hacemos los casos es que a veces hacemos la osteotomía y la cantidad de hueso que tenemos para hacer la fijación muchas veces no es suficiente. Entonces ahí es donde tenemos que utilizar los pines y la realidad es que los resultados son exactamente iguales y podemos lograr el mismo grado de fijación y lograr consolidaciones adecuadas. También van a ver que en la radiografía P se ve una mancha negra, eso es un botón plantar cuando hago las transferencias del tibial posterior. En este caso utilicé un tornillo de biotenodesis, sin embargo, igual le coloco un botón plantar para mantener, ya que en este caso en particular teníamos algo de osteopenia en el sitio donde estábamos haciendo la transferencia y no logré una fijación suficiente con el tornillo de biotenodesis, lo cual otro punto que podemos utilizar es el viejo botón plantar que nos sirve para dar esa tensión y mantener las estructuras firmes. A nivel de la osteotomía de calcáneo, como ven, nosotros una osteotomía de cuña lateral de ascenso, y ahí en ese caso nosotros normalmente vemos que al ascender no teníamos una tensión excesiva del tendón de Aquiles, sin embargo, al final quedamos haciéndole unas pequeñas liberaciones percutáneas al tendón de Aquiles para lograr lo que era el alargamiento. Y bueno, nuestro paciente, ¿cómo manejamos esto? A las 4 semanas le retiro los clavos de Kirchner y el botón plantar.
A las 8 semanas iniciamos carga progresiva con su bota removible y a los 4, más o menos un periodo de 4 meses a un año, lo mantengo con un AFO para de tal manera de, mientras van mejorando lo que es la parte de terapia, fortalecimiento y todo. Este es nuestro paciente en su fase, como ven, el otro pie está pendiente, el otro pie también tiene fracturas a nivel de la base. Utilizo mucho los tapings, en parte en antepié también se le hacen liberaciones percutáneas. En este caso usamos una técnica MIS de liberación de dedos y ven la diferencia en el apoyo del paciente, donde logramos un plantígrado aceptable y además de eso con una marcha dentro de su limitación neurológica buena. Otro caso clínico, este pie cabo, un pie cabo severo, rígido, un paciente de 72 años con fractura de vértebras torácicas, con lesión radimedular parcial. Este paciente comenzó progresivamente, luego de su lesión raquimedular, a tener un pie cabo neurológico severo espástico. Como vemos, completamente rígido, tanto en flexión de rodilla como en extensión. También ya nos presentaba úlceras laterales y además de eso, un equino rígido en flexoextensión. Entonces ahí nos tenemos que hacer todas esas preguntas de si solamente transferencia, si artrodesis triple sería suficiente, si transferencias tendinosas, osteotomía, artrodesis triple o artrodesis pantalar. Entonces, en este caso, en particular debido a la presencia de artrosis parciales subtalares y talonaviculares, decidimos lo que es hacer una colocación de un clavo retrógrado. En esta parte siempre el mismo orden, liberación de la fascia plantar. Siempre últimamente estoy usando el Viver de cirugía MIS para hacer este tipo de liberaciones. Liberación del tibial posterior, liberación en este caso adicional del ligamento spring. Y hacemos todo lo que fue la parte de artrodesis subtalar y a nivel talonavicular, a nivel por el abordaje medial. Y la parte del tobillo, sí la hicimos lo que fue la limpieza de todo lo que era el área tibiotalar, y se le añade lo que son las transferencias tendinosas a nivel de lo que es la transferencia del peroneo largo al corto principalmente, y liberaciones de lo que es la parte de los dedos a nivel del segundo, tercero, cuarto, y liberación del flexor del halo y dedos extensores. Y este fue el resultado. Normalmente le mantengo una férula por un periodo de 2 semanas, después lo paso a una bota removible entre la segunda hasta las 16 semanas, carga parcial a la 8ª semana y total a las 12 semanas con bota removible. Siempre en estos casos que hago artrodesis múltiple, sí le tomo una tomografía a los 4 meses, principalmente para evaluar lo que es el retiro de la bota o AFO de protección, ¿no? A los 4 meses, como vemos, ya con fusión completa a nivel de todas las articulaciones, tanto subtalar, tibiotalar y la calcáneo-cuboidea, por lo cual iniciamos carga completa sin ningún tipo de protección. Y bueno, este es nuestro paciente caminando, ahí tira su par de bailecitos, contento, y en parte con una marcha bastante adecuada para su condición y sin el riesgo de úlcera que presentaba previamente debido a la deformidad. Con esto, entonces, pasamos a la parte de preguntas, si hay alguna, y agradezco a todos el tiempo y haber sacado en esta fecha FIFA unos momentos para la ciencia y la parte del pie y tobillo. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Dianita, ¿tienes algo en el chat de preguntas? No, Santi, no hay preguntas en el chat. Los invito a los participantes, si tienen alguna pregunta, que nos la hagan llevar por el icono de preguntas y respuestas. Mientras tanto, yo quería preguntarles a nuestros conferencistas panameños si en algún caso tienen ustedes como indicación de la corrección en el pie cabo la fijación externa circular a través del método de Ilízaro. Hola Diana.
Mira, sí tenemos un temita con eso. La verdad que lastimosamente hemos tenido algunos problemas para introducir lo que son los marcos, ya sea híbridos o completamente tipo Ilizarov, por temas de ficha técnica. Actualmente estamos peleando para lograr esa introducción a Panamá y poder también tener esa alternativa para poder ofrecerle la compresión y todas las cosas en estas osteotomías, que a veces la fijación es un tema, que no se logra lo que quizás uno quisiera con los implantes, ¿no? José Luis, y bueno, y el resto de los faculty, yo quisiera preguntarles, entendiendo que por supuesto el denominador común en el pie cabo es un imbalance muscular, ¿qué efecto tendría la transferencia tendinosa del peroneo largo al corto en el caso del paciente que tiene una artrodesis tibio-talocalcánea? ¿Cómo afectaría el momento evertor de la transferencia en una artrodesis que involucra la articulación subtalar? Sí, en parte, una de las razones por la cual hago las transferencias es debido a la capacidad de propiocepción que tienen nuestros tendones. Entonces, al nosotros no simplemente basarnos en la parte ósea, sino que además de eso brindarle el efecto mecánico que son los tendones, nosotros favorecemos a la parte más que nada a esa propiocepción posterior. No porque en verdad vaya a ser un efecto correctivo, porque efectivamente la artrodesis ya lo hace, pero más que nada es para aumentar un poco esa posibilidad de propiocepción en esos pacientes y lograr ese balance que al final es lo que nosotros buscamos, ¿no? Que tanto la parte muscular como la parte ósea estén trabajando en una manera armónica. Por lo menos el doctor Isley, él habla mucho de transferencias en artrodesis, precisamente por eso, porque sí, en verdad es una opción que le ofreces al paciente esa capacidad propioceptiva adicional, independientemente no como una función real. Sí, además que tenotomizar el tendón, que es un factor deformante, siempre es bienvenido, a pesar de que uno vaya a solucionar las deformidades con una, pues digamos, un compromiso de la articulación que vayas a involucrar. Y quería hacerte otra pregunta. ¿Cómo lidiar con estas úlceras que quedan después del manejo con los botones, que quedan pues pegados a la piel, y que efectivamente pues uno tiene que recordarle al paciente que probablemente va a tener ahí una úlcera, pero que en muchos casos ese botón que queda por fuera pues ayuda, o por lo menos le da a uno mucha tranquilidad, mientras que se consolida todas las osteotomías, pero además se involucra el tendón biológicamente con el túnel óseo que hayas hecho? ¿Cómo lidiar con esas úlceras que muchas veces tienen esos botones ahí contra la piel? Sí, la realidad que ese es un punto bastante real, y es muy difícil lo que es la parte de evitar. Precisamente este paciente efectivamente hizo una úlcera de presión a nivel del sitio donde colocamos el botón a nivel del pie. Usualmente la realidad es que, bueno, estas úlceras sí toman un periodo de casi 4 a 5 semanas en ir encerrando con curaciones. Yo se lo retiro a las 4 semanas, pero son 4 a 5 semanas más de curaciones. Usualmente utilizo parches de hidrocoloides delgado para lograr que hagan la cicatrización. Sí estoy buscando, una de las modificaciones que estoy haciendo es aumentando el área de trabajo sobre el área del punto de tendón, colocando más gasas en el punto donde, para lograr que no me haga tanta presión, pero igual siempre existe el mismo punto donde uno corta la sutura, a veces también produce algún cierto tipo de problema en piel, pero la tranquilidad que me da que no lo arranque, porque usualmente, lamentablemente, sí me ha tocado operar pacientes de tipo neurológico y muchas veces son pacientes difíciles.
donde no cooperan, patean con el yeso, apoyan. Entonces, todo esto son factores que en verdad yo se los explico al familiar, de que prefiero dejarle un poco más de protección e intentar por lo menos mejorar las posibilidades de que la tenodesis se dé, a dejarlo libre sin botón y sabiendo de que vamos a tener posiblemente temas con el botón posteriormente, ¿no? Yo Sí, tengo una esto- pregunta. perdón, eso sí, definitivamente es un tema y es relativamente frecuente. Yo he dejado de usar un poco los botones, pero sí que en muchos casos le dan uno algo de tranquilidad. Yo quería extenderle una pregunta al resto de los facultis antes de que Ricardo intervenga, y es un poco la situación que existe alrededor de los pacientes que tienen un pie cabo sutil asociado a la inestabilidad del tobillo. ¿Consideran ustedes corregir la deformidad angular del retropié asociada a la inestabilidad del tobillo en pie cabos sutiles, o simplemente se concentran en la estabilización ligamentaria de la articulación tibiotalar? Nicole hizo una aproximación muy interesante de lo que significa la patología del pie cabo, y me gustaría preguntarles a todos si consideran la corrección angular en estos pie cabos sutiles asociados a inestabilidad crónica. Bueno, yo sí considero necesario en un pie cabo sutil que tiene inestabilidad a repetición un gesto óseo. Pienso que el paciente sí se beneficia, y tanto en la recuperación más rápida como en evitar una nueva recidiva de la inestabilidad, ¿no? Así que sí creo que es necesario el gesto óseo. No sé mis otros colegas. Y definitivamente, pues también está descrito que en estos pacientes no hacer un gesto a nivel del retropié, si el mismo está en varo, es un factor que nos va a llevar a una falla a mediano o largo plazo de nuestra reconstrucción ligamentaria lateral. O sea, vamos a tener nuevos eventos de inestabilidad lateral, así que totalmente de acuerdo con Nicole, sí se deben hacer gestos óseos en estos casos en particulares. Yo quería hacer un comentario acerca de su primera pregunta, doctor Santiago, sobre la realización de una transferencia del peroneo longus en un escenario de una artrodesis tibiotalocalcánea, y es que también el peroneo longus tiene un efecto plantiflexor sobre el primer metatarso, y eso es lo que muchas veces, o recientemente está descrito, que el no hacer este tipo de transferencia iba a contraer recidivas distales a la artrodesis. Entonces, no hacerlo posiblemente en este escenario de una artrodesis tibiotalocalcánea conllevaría que en un futuro ese peroneo longus que sigue estando activo ante un tibial anterior débil puede hacer que ese primer metatarso se siga yendo en flexión y tener una recidiva del cabo. De acuerdo, en ese orden de ideas yo también quería reforzar esa idea. Ese era mi comentario. Cuando hacemos ese tipo de transferencias, no solo queremos mejorar el momento evertor en estos casos, sino también reducir el riesgo del momento plantiflexor del primer rayo. Las tenotomías a veces no solamente es favorecer el momento que queremos, sino reducir el que no queremos. Ricardo iba a hacer una pregunta. Sí, un poco, pues, en la mayor parte de los pies cabo, y sobre todo, pues, esos pies cabos neuropáticos, Charcot-Meritud, en especial este tipo de pacientes, la mayor parte de sus problemas lo corregimos mediante osteotomías y transferencias. Pero, pues, hay algunos autores que no han abandonado las artrodesis, sobre todo del retropié, la triple artrodesis, la artrodesis tipo Lambrinudi y este tipo de artrodesis. ¿Ustedes en qué pacientes elegirían de entrada no hacerle ninguna osteotomía ni transferencias, sino corregir las deformidades, todo a través de una triple artrodesis o una artrodesis tipo Lambrinudi? Y si además de la artrodesis, ¿qué más le asociarían a este tipo de pacientes? Si Ricardo. me permites comentar sobre esa pregunta. Bueno, doctor. No, sí, habla Max, por favor. No, sí, Max, habla. realmente la tendencia está en alejarse un poco de las artrodesis como... Sí, ¿me escuchan?
Sí, perfecto. Perfecto. Bueno, realmente la tendencia actual es alejarse un poco de las artrodesis como primera línea de tratamiento. Sabemos el efecto deleterio que puedes tener sobre las articulaciones vecinas en cuanto a degeneración artrósica a mediano plazo. Sin embargo, pues, en casos en los que tengamos de salida cambios artrósicos y una deformidad posterior, creo que una triple artrodesis es una valiosa herramienta a tener en cuenta, y también en aquellos casos en que haya múltiples ápices, o sea, múltiples apex de las deformidades. La triple artrodesis nos ayuda de manera importante. ¿Qué quería así, don Moreno? No, de acuerdo, definitivamente que para mí la artrodesis siempre es una opción. Sí, la realidad es que siempre busco, si son pie cabos flexibles, para mí siempre las osteotomías son una opción. Si está rígido, siempre la artrodesis es como esa alternativa y la verdad que muchas veces las osteotomías van mezcladas con un cierto grado de artrodesis. Porque de alguna forma para poder hacer las transferencias, que eso es un punto importante, tenemos que tener espacio en la cuña para poder meter nuestro tibial posterior, y muchas veces si nos vamos directamente en el medio, no tenemos espacio después para hacer nuestra transferencia. Entonces, siempre va a haber una mezcla, ¿no?, entre artrodesis y osteotomía. Sí, la triple artrodesis pura, la verdad que para el pie cabo, por lo menos en el caso que presenté, ese sería como el tipo de, para mí, el caso ideal, un paciente con cambios degenerativos, artrósicos, rígidos. Para mí ese sería el caso ideal para una triple artrodesis, prácticamente haciendo todas las correcciones a través de nuestras articulaciones talonavicular, calcáneo-cuboidea y subtalar. En ese caso sería el caso para mí ideal. Perfecto. Excelente. Bueno, muchas gracias. Hay 3 preguntas en este momento en nuestro icono de preguntas y respuestas. La primera, el doctor Freddy Guzmán. Él toma el tema nuevamente del tratamiento conservador con plantillas en pie cabo. ¿En qué casos? Si realizan correcciones progresivas con fijación externa. Creo que ese punto ya lo discutimos. Pero no sé si la doctora Nicole quiere retomar un poquito sobre el uso de las plantillas en el pie cabo. Si ustedes utilizan plantillas hechas a la medida o plantillas estándar, las cuales habló en su presentación. Bueno, en los casos de pacientes que tengan un cabo sutil y que empiecen con algún tipo de sintomatología, sí indico plantillas de salida, casi siempre con su receso para el primer metatarsiano y la cuña lateral. Generalmente las mando a hacer ahí mismo en el hospital, o sea, con la ortesista del hospital. No he mandado para pie cabo de las digitales estas que hacen como a la medida. La verdad es que no confío mucho en que vayan a hacer las correcciones adecuadamente, así que prefiero irme como con algo más convencional. No he probado tampoco esta tipo comercial. De hecho, ahora leyendo, mandé a pedir una para ver qué tal funciona. Y la verdad es que pacientes con sintomatología muy leve, con cabo sutil, que solo molesta, por ejemplo, cuando hacen mucha actividad, o pacientes que están mucho tiempo parados, o que tienen estilo de vida sedentario, sí mejoran. Y ya pacientes sí que tienen problemas más rígidos, tal vez lo mando como un manejo inicial, pero pensando en mejorarle un poco la sintomatología mientras llegamos pues a algún procedimiento quirúrgico, sobre todo en el sistema público donde pues a veces el procedimiento quirúrgico toma un par de meses en llegar. Entonces darle como algún tipo de solución al paciente mientras se llega pues al manejo definitivo. Y en los pacientes que tienen deformidad flexible, pues yo considero que la experiencia es bastante buena. Explicarle al paciente que hay que usarlo, pero tal vez equiparable a que el paciente haga un cambio a zapatos adecuados. Estos mismos pacientes con un zapato adecuado, pues también mejoran bastante la sintomatología. Es mi experiencia. Muchas gracias, doctora Nicole. La siguiente pregunta, la tenosuspensión de Jones y en qué casos
la utilizan ustedes? Hola, buenas noches. ¿Aló? González. Hola, buenas noches. Sí, en cuanto a la oímos. tenosuspensión de Jones, se utiliza siempre y cuando tengamos un primer metatarsiano que esté con un dedo que esté en garra. Más que todo, la tenosuspensión de ellos no solamente es para la parte del manejo del metatarsiano y darle algo más de fuerza, sino para quitarle esa garra del primer dedo del hallux, y siempre junto con una artrodesis interfalángica. Por eso, más que todo indicada en esos casos, cuando tenemos un hallux en garra, para arreglar el dedo, para colocarlo derecho, quitar la deformidad y no perder la fuerza de dorsiflexión que tiene este tendón también. De acuerdo, doctor González, mil gracias. La última pregunta que tenemos de nuestro auditorio, creo que estaba dirigida al doctor José Moreno. Preguntan si un año no es mucho tiempo para mantener inmovilización con bota en el posoperatorio. Yo creo que usted habló más bien de inmovilización con AFO Sí, sí, sí. o férula OTP en el posoperatorio Claro. de una transferencia tendinosa. Exacto, sí. Usualmente, válida la pregunta, en verdad sí utilizo normalmente cuando son este tipo de patologías neurológicas. Usualmente también, bueno, un punto que no tocamos fue que en verdad los estudios con velocidad de conducción nerviosa y electromiografía son importantes para poder predecir en verdad el funcionamiento de nuestras transferencias. Por lo menos en este caso en particular, son casos de este tipo neurológico que les presenté, es un caso que va progresivamente, usualmente empeorando. Entonces, en verdad sabemos que a pesar de que la fuerza muscular era de 3 de 5 para el tibial posterior, muy posiblemente eso va a ir disminuyendo por el tipo de patología neurológica. Entonces, yo sí en estos casos que sé que no va a ser un pie que va a mantener su fuerza muscular, prefiero usualmente utilizo AFOS flexibles para que simplemente el paciente, si tiene buena fuerza, lo utilice, y si lo protejo usualmente por un periodo de un año hasta que ya logremos la fuerza, si es un paciente que por lo menos no como este caso en particular, que va a seguir evolucionando progresivamente a menos fuerza muscular debido a su síndrome neurológico de base. Pero si es un paciente que tiene una función tendinosa buena, entonces perfectamente, si por lo menos al año ya yo le retiro completamente el uso del AFO y posteriormente el paciente puede estar sin ningún tipo de restricción. Bueno, muchas gracias, doctor. Y una última pregunta, el doctor Borda de Colombia, ¿tendrían alguna recomendación en la rehabilitación de los pacientes a quienes les realizan alargamiento del tendón de Aquiles para evitar la insuficiencia del tríceps sural y que retorne el cabo en el retropié o el cabo posterior? Sí, usualmente con estos pacientes siempre evaluar lo que es la parte de qué tipo de alargamiento vamos a hacer y qué tanto vamos a querer relajar esa área de nuestro tendón de Aquiles o la unión gastrocnemio-sóleo. Entonces, definitivamente que si hacemos alargamientos importantes en Z, con alargamientos muy usualmente vamos a tener debilidad a nivel de la región posterior, principalmente en el despegue, ¿no? Por esta parte, en muchos casos cuando hacemos la osteotomía, si logramos que al hacer nosotros la elevación y ascenso, no tener que hacer procedimientos agresivos a nivel de la unión gastrosóleo de setas o alargamientos formales, esto nos permite disminuir esa posibilidad de tener esas debilidades en el despegue debido a un alargamiento excesivo del área de lo que sería el tendón de Aquiles. Entonces, por eso, dentro de las cosas que en el momento que hago los procedimientos, sería bueno escuchar lo que hacen los otros. Yo siempre dejo el tendón de Aquiles como una de las últimas fases de liberación a nivel posterior, ¿no? Primero hago la osteotomía, logro el ascenso y posteriormente entonces decido si le hago un alargamiento percutáneo, si hacemos un alargamiento tipo Vulpius, dependiendo de dónde vea el punto de tensión que se forma al momento de lograr el acortamiento del calcáneo y su desplazamiento
en valgo. Esa sería la forma. Sí, disculpe, usualmente esa es la parte, como dice el doctor Moreno, ¿no? Es algo que se hace según el paciente que tengamos, pero una pregunta interesante sería, ¿qué fue primero, el alargamiento o la osteotomía del calcáneo? ¿Qué hacemos primero? Idealmente, o lo más recomendado es ver qué tanto de dorsiflexión le falta al paciente, porque sabemos que son pacientes que pueden tener un grado de dorsiflexión limitada, y de ahí vamos a elegir el tipo de alargamiento que le vamos a hacer. Si es algo leve, podemos hacer un Strayer. Si es algo moderado, que llegamos apenas a los 90 grados, podemos hacer una triple tenotomía, un hook. O si es algo ya más severo, que ni tan siquiera llegamos a los 80 grados, podemos pensar en un alargamiento en seto, un alargamiento ya formal. Pero de que al final podemos tener un paciente el cual vaya a tener algún tipo de debilidad en el complejo gastroxóleo, eso es algo que se puede dar. Hay otras, en cambio, que ya tiene un paciente una debilidad como tal, en el cual hacemos una osteotomía, sabemos que va a quedar débil, y es en esos casos en los que vamos con transferencias poco frecuentes, ya sea con el flexor largo del hallux o con el peroneo largo. Poco frecuente, pero según sea el caso, ya sabemos que la debilidad, si bien es cierto, tiene un patrón casi predecible tipo Charcot-Marie-Tooth, no siempre son de esa forma y hay que individualizar al paciente. Muchas Yo creo que gracias, doctor González. yo Doctor creo que Méndez. gracias. Yo creo que considerando que dentro de las osteotomías que hablamos, es muy importante considerar no solamente las osteotomías, la traslación del calcáneo y corregir el varo, sino que también corregimos la deformidad en algo hacia superior del calcáneo. Como bien dice el doctor Moreno, pues eso nos puede relajar en cierto grado la tensión que tenga el Aquiles, y nunca está de más dejarlo de último y tomar esa decisión al final, porque sí puedes evitar un alargamiento que quizás te deje mayor debilidad y más dificultoso de recuperar en postoperatorio. Bueno, muchísimas gracias a todos nuestros panelistas en la noche de hoy. Agradecerles de nuevo por acompañarnos en este webinar de Flamesip. Santi, te dejo para cerrar la sesión. No, pues yo también quería agradecerles por su participación, maravilloso, a pesar de la fecha FIFA, aquí estuvimos muy pendientes. Buena noticia, Colombia ganó 3-0, nos anularon un gol, pero ok, ganamos 3-0, vamos a ver si logramos algo. Ricardo los quería invitar nuevamente a esto que estamos mostrando. Ricardo lo dejo ahí. Mis amigos y hermanos de Panamá, muchas gracias por estar con nosotros hoy. La idea de Flamesip es darle un espacio a todas las sociedades latinoamericanas con una participación académica. Todas las sociedades latinoamericanas son importantes para nosotros, y el Comité Flamesip y la Presidencia Flamesip Colombia está interesada, por supuesto, en oír a cada uno de ustedes, a las sociedades. Vamos a tener un espacio periódico para cada uno de ustedes. Es muy importante saber qué estamos haciendo, fortalecer nuestra Federación Latinoamericana de Cirugía y Medicina de Pierna y Pie. Está siendo una realidad, cada vez somos más fuertes. Una de las realidades hoy en día es que la presidencia de IFAS está en Latinoamérica. Hay que apoyar a nuestra federación, y lo que vamos a hacer en Chile, pues por supuesto hay que mostrarlo mucho, tenemos que ser evidentes, presentes, hacer presencia en cada una de estas actividades académicas. Pues les agradezco mucho. Un abrazo, descansen, y los dejo con Ricardo. Un minutico más, solamente para recalcar esta invitación. Como decía Santiago, es muy importante para todos nosotros, toda Latinoamérica, estar unidos en este congreso IFAS Flamesip. El primer día, que es el 28 de abril, va a ser el día de Flamesip, y ese día vamos a tener la asamblea. En la asamblea, pues,
como ya les estarán contando, vamos a elegir el vicepresidente además, y vamos a hablar de otros temas importantes pues, para el desarrollo y el funcionamiento de nuestra federación. Pues ojalá pudieran hacer el esfuerzo la mayor parte de ustedes en ir, ya que pues esas decisiones son importantes y entre más estemos, más fuerte va a ser esta toma de decisiones. Entonces allá nos esperamos. Y a José y a todos ustedes, a todos los panelistas, muchas gracias por estar acá. De verdad fue muy agradable compartir con ustedes y esperamos pues Gracias a ustedes. Aquí en Colombia, en Panamá o en cualquier otra parte. Así será. Gracias. No, gracias, Santi. Muchas La verdad gracias. que, gracias, Ricardo. Y la verdad que la invitación y permitirnos estos momentos es un gran honor para nosotros como capítulo de Panamá. Y esperamos que se sigan repitiendo estas reuniones que la verdad que cada vez son tienen mucho más valor en nuestra práctica. Así que les agradezco mucho, les mando un gran abrazo y vamos a ver si Panamá gana ahora. Ojalá. Gracias, Ricardo. Gracias. Así que jalemos. Feliz noche para todos. Así será, les mando un abrazo. Buenas noches. Feliz noche. Chao, José. Feliz noche.